Recordarles que Haití está en el Caribe, es un país que tiene 11 millones de habitantes, ¿sí? Que fue colonia francesa, ¿no? Donde se habla francés y creol, y principalmente el creol, que todos los haitianos hablamos. Es un país con muchos problemas de inseguridad, de inestabilidad y una gran pobreza, una corrupción rampante, ¿no? Que también es uno de los problemas fundamentales, como en otros países. Y parte de las soluciones de los problemas de Haití es empezar a luchar sistemáticamente contra la corrupción. Entonces, en ese viaje que haremos un poco hacia atrás, recordaremos que Haití fue colonia francesa y que en 1804 conquistó su independencia después de una larga guerra contra las tropas de Napoleón. Así, Haití llegó a ser la primera república, la primera nación independiente de América Latina y del Caribe. Al mismo tiempo, la primera república negra del mundo y donde se dio la primera rebelión exitosa de esclavos en el mundo. Eso marcó fuertemente la presencia de Haití en la historia mundial. Después se marcó también por el apoyo que Haití, a través de sus políticas internacionales, políticas exteriores, apoyo que dio a muchas luchas en el mundo, como en Etiopía, como a Simón Bolívar. Mucha gente no sabe que Haití fue el país que más se ayudó a Simón Bolívar. Y el libertador lo reconoce en sus cartas. Entonces Haití, después de su independencia, la primera república negra en el mundo. Hay que subrayar que los que más lucharon por la independencia de la población campesina no benefició muchísimo, que digamos, ¿no? Hubo cierta distribución de la tierra, pero las condiciones no mejoraron muchísimo. Entonces, el siglo XIX, donde hubo muchos gobiernos de militares, fue un tiempo también de muchas inestabilidades en Haití. Recordemos que en ese siglo, primero, después de la independencia, Haití tuvo que pagar una indemnización a Francia. Fue la primera gran deuda de nuestro continente. 150 millones de franco oro tuvo que pagar Haití a Francia, porque ningún país quería reconocer a Haití. Hablamos de los principales países del mundo, no reconocían a Haití antes que lo hiciera Francia. Y Francia, para eso, exigía una indemnización. Y esa independencia fue reconocido solo en 1860-65 por Estados Unidos, por otros países, por el Vaticano, etcétera, ¿no? Entonces, eso pesó mucho en el crecimiento y el desarrollo del país. Inestabilidades, y a principios del siglo XX, Haití sufrió la intervención americana de 1915 a 1934. Si esa intervención ayudó a obtener cierta estabilidad, contribuyó también para establecer definitivamente el peso de la influencia norteamericana sobre Haití hasta el día de hoy. Entonces, esa intervención pesó muchísimo y sigue pesando, y hasta los acontecimientos de hoy, cuando hablamos de Haití, no podemos dejar de mirar hacia qué pasa en Estados Unidos en relaciones con nuestro país. Entonces, en ese siglo XX, también Haití sufrió la dictadura de François Duvalier de 1957 a 1986, que hizo como entre 50 y 60 mil muertos, no solo de opositores, sino de la población, por la represión sistemática que se utilizó para domar al pueblo, para reprimirla, para reprimirlo. Entonces, esa represión duvalierista dejó su huella hasta el día de hoy en Haití. No olvidaremos para
el siglo anterior, no, para el mismo siglo también, antes de Duvalier, se dio algo muy importante en la relación con nuestros vecinos dominicanos. El dictador Rafael Leónidas Trujillo y Molina ordenó una masacre, conocida como la masacre del Perejil. ¿Por qué del Perejil? Porque para reconocer a los haitianos y distinguirlos de los dominicanos, porque físicamente finalmente no siempre se distinguen, se le obligaba a los haitianos a pronunciar la palabra perejil. Y es muy difícil para un haitiano que habla creol decir perejil. Y quien no pronunciaba bien perejil fue asesinado. Entonces hubo entre 20 a 30 mil muertos en esa masacre. Eso marcó mucho la relación entre los dos países, que de hecho tienen muchos puntos en común, ¿no? Y hay un gran esfuerzo de parte de los dos países para mejorar la situación. Tomará tiempo y en gran parte eso se resolverá cuando en Haití se estabilice más el país, haya mejores gobiernos y un buen proyecto de nación, ¿no? Vimos que cuando hubo el temblor de 2010, el primer país que reaccionó fue la República Dominicana, ¿no? Inmediatamente respondieron. Es decir, hay cierta fraternidad, hay una gran fraternidad, yo diría, en ciertos niveles, pero al mismo tiempo hay mucha diferencia, sobre todo provocada por los gobiernos que buscan, que toman a los haitianos como chivo expiatorio. Por ejemplo, después de la crisis de 1929, los haitianos, ¿no?, nos hicieron responsables de muchas cosas, ¿no? Y después, en Haití, cada vez que hay un problema, el presidente Balaguer, por ejemplo, decía que el peor problema que tiene la República Dominicana son los haitianos. Lo que pasa mucho con los inmigrantes en los países, que crean riqueza. Los haitianos crean mucha riqueza dominicana trabajando principalmente durante un tiempo al corte de caña, ¿sí?, que aumentó la riqueza del pueblo dominicano, que se reconoció que los intelectuales progresistas dominicanos siempre, ¿no?, de la dominicana siempre reconocieron, y ha habido un gran acercamiento entre intelectuales haitianos, progresistas y dominicanos, ¿no? Entonces decía que tuvimos el gobierno de Duvalier, que duró 29 años, ¿no? 29 años de gobierno dominicano, de Duvalier. Después de Duvalier hubo una transición, ¿no?, hasta 1990. Hubo, las primeras elecciones que se hicieron fueron reprimidas en el sangre por el gobierno militar que había en el momento, porque habían visto que podía triunfar un candidato progresista, ¿no? Entonces sí reprimieron, ¿no?, a la gente que iba a votar y siguió la transición hasta que en las elecciones de 1990 hubo elecciones, las primeras elecciones democráticas en el país, y cuando triunfó el presidente, el sacerdote en aquel momento, Jean-Bertrand Aristide. Ocurre que cuando triunfó Aristide, nació una gran esperanza en Haití, en el mundo, porque hay cierta simpatía en muchas partes del mundo por Haití, y mucha gente, y en México mismo había mucha gente apoyando la lucha del pueblo haitiano contra la dictadura. Y se esperaba que con la llegada de Aristide al poder íbamos a tener un cambio profundo, ¿no?, porque todas las fuerzas vivas de la nación estaban movilizadas, ¿no?, para que tuviéramos un nuevo gobierno, un nuevo sistema de gobierno, un nuevo régimen político. Total que no fue así. Cuando llegó Aristide, antes de llegar al poder mismo, antes de juramentar como presidente, sufrió un golpe de Estado, ¿no?, pero que fue controlada gracias a la manifestación del pueblo,
que tomó las calles y estaba dispuesto a todo para que triunfara su candidato. Entonces, el 7 de febrero de 1991 llega el presidente Aristide en el poder. Hay que decirlo, ahí se cometieron ciertos errores graves. Es decir, en cuanto a el presidente no entendió la necesidad de consolidar su base social y base política, ¿no? En vez de hacer eso, hubo muchos debates, muchas discusiones que creó cierta diferencia interna y debilitó un poco al gobierno. Como la oligarquía haitiana no quería a Aristide, y como el mismo gobierno de Estados Unidos no quería a Aristide, eso facilitó un golpe de Estado en el septiembre del mismo año. O sea, apenas tuvo 7 meses en el poder y sufrió un golpe de Estado. Con ese golpe de Estado se exilió en Estados Unidos. Estados Unidos, el pueblo luchó mucho al interior del país, mucha represión del gobierno militar, ¿sí? Y en 1994, el mismo gobierno norteamericano mandó 20,000 soldados a devolver a Aristide al gobierno. Eso llamó mucho la atención. Hasta se decía, Aristide no va a regresar, porque se decían, ¿cuándo has visto un huevo que sale de una gallina vuelva a regresar a su lugar de origen? Se pensaba que no. Pero lo que pasó realmente fue que tal vez la intención principal de Estados Unidos era decir al pueblo de Haití que ellos allá son los dueños, ¿no?, de la situación en Haití. Son los que dicen lo que pasa. Como diciendo, como había una gran efervescencia, el golpe de Estado fue como un balde de agua fría para decirles, pueden ver que ese señor no tenía las fuerzas que ustedes pretendían que tenía. Y entonces, en 94, cuando regresó, eso cambió mucho el panorama general interno, ¿no? Y como condición para el regreso de Aristide, se puso que él respetara a los militares, que no tomara ninguna sanción, ni tocaba sus bienes, ¿no? Y también que aplicara el neoliberalismo. Entonces, Aristide privatizó algunas empresas del Estado, ¿sí?, para poder responder a las necesidades, a las voluntades del gobierno de Estados Unidos. Después de eso tuvimos el gobierno de Preval, que su papel principal fue como consolidar o darle forma al Estado de Derecho en el país. Después de 5 años del presidente Preval, regresó a Aristide en 2001. Pero por segunda vez en 2004 sufrió otro golpe de Estado, ¿no? Un avión de Estados Unidos llegó a su casa y lo sacó, y después tuvo que ir al exilio en África del Sur. Hubo 2 años de gobierno provisional y regresó el presidente Preval. Una vez más, el presidente Preval luchó con una situación difícil, no hubo grandes realizaciones, ¿no? Pero sí hubo cierto avance en el país, ¿no? Por ejemplo, la Policía Nacional, ¿no?, fue construido, realmente reconstituido. Y también él tuvo el apoyo de los cascos azules de las Naciones Unidas que estuvieron en el país después de la salida de las tropas gringas en el país, ¿no? En 2010, Haití sufrió, el 12 de abril de 2010, un terrible terremoto, ¿no?, que mató a 220,000 personas más o menos y dejó como 350,000 heridos y más de 1,500,000 gente, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Después de los temblores, ¿cómo queda la gente? Mira. Mira, se me va la palabra. Sí. Bueno, víctimas, pues, en general, del temblor.
¿no? Damnificados. Damnificados. Chihuahua, ¿dónde estabas? Damnificados, ¿no? Entonces, ahí fue, eso fue un golpe terrible para Haití, un golpe terrible, eso. Entonces se dio el proceso de reconstrucción del país. Ese proceso de reconstrucción no fue totalmente lo que debía ser, porque el apoyo internacional que llegó tuvo que pasar por un comité presidido por el expresidente Bill Clinton y un ex primer ministro de Haití. Y mucho del dinero se usó mal, se acusa mucho al presidente Clinton de ser responsable del mal uso de gran parte de ese dinero en Haití. En 2011 hubo la nueva elección final de gobierno de Preval y triunfa un cantante, Michel Martelly, pero no ganó las elecciones. En Haití hay un primer ministro, ¿sí? Y Haití hay segunda vuelta. En la primera vuelta, Martelly ocupó el tercer o cuarto lugar, pero los observadores de Estados Unidos dijeron que hubo fraude y que Martelly tenía que estar en el segundo lugar. Así pudo participar a la segunda vuelta, donde ganó las elecciones de una manera dudosa. ¿Sí? Entonces, así fue la presidencia, así llegó Martelly, y Martelly tuvo momentos muy difíciles en general fue tranquila ese mandato, pero tuvo mucho problema con el Parlamento y mucho problema con la sociedad en general, porque era un hombre que no respetaba a la sociedad, que decía las peores groserías ya como presidentes, etcétera, etcétera. Al final de su mandato hubo muchos problemas y se hicieron las elecciones donde iba a salir el presidente, el difunto presidente, Jovenel Moïse. En 2015 se hicieron las elecciones, pero hubo muchas manifestaciones porque las eran fraudulentas. ¿Sí? Y terminó Martelly su mandato y hubo un gobierno provisional. Y en la segunda vuelta se volvieron a hacer y volvió a ganar Jovenel Moïse, pero con una baja votación. 21% de la gente que podía votar votó. Y total, en un país de 11 millones de habitantes, votaron 500,000 ciudadanos a favor de Jovenel Moïse. Así pues, llega Jovenel Moïse en condiciones muy difíciles, en un país en crisis, con muchos problemas. Pero ¿quién es ese presidente Jovenel Moïse que llega el 7 de febrero de 2017? Es un empresario bananero, o sea, tenía plantaciones de banana, de plátano, y por eso le llaman el hombre plátano o el hombre de los plátanos. Pero él prácticamente era un outsider, porque nunca había ocupado ningún puesto político. Ningún puesto político. Y su candidatura se dio por la iniciativa del presidente Martelly. Del presidente Martelly, que vio en él alguien que iba a ocupar la presidencia hasta que él pudiera regresar 5 años después, que es lo que pasó en algún momento con Aristide, ¿no? Lanzó a Preval como su candidato y regresó después. Entonces, era el plan del presidente Martelly. Entonces, ahí empiezan parte de los problemas de ese gobierno de Jovenel Moïse. Porque desde el principio quiso ganar cierta autonomía. Y hasta para nombrar su primer ministro, se aceptó a casi todos los miembros, o gran parte de su gabinete como la misma gente de Martelly, quiso tener su propio primer ministro. Ahí empieza un problema. En Haití, el primer ministro tiene que ser ratificado por el Parlamento. Y eso es una puerta gran abierta a la corrupción.
Entonces, muchos diputados, muchos parlamentarios prácticamente venden su voto. Entonces, se tuvo que invertir mucho en los votos de los parlamentarios. Además, hay unos que fueron hasta exigir que tuvieran lugares, ¿no? Espacios concedidos dentro del mismo gabinete. Entonces, el presidente así empezó con un gabinete no completamente suyo y también con cierto problema con el presidente Martelly, que entendió que no había la suficiente fidelidad o la lealtad con el nuevo presidente. En esas condiciones, avanza el gobierno en momentos difíciles con una oposición que al principio solicitó diálogo que no encontró y además que no iba a favorecer Martelly tampoco, porque quería más bien un gobierno consolidado con su base política. Entonces avanza y estalla un escándalo en cuanto al dinero del Petrocaribe. Petrocaribe es el programa en que Venezuela da un préstamo especial a los gobiernos que le pagaban parte de la venta del petróleo en efectivo, en dinero, ¿no? Y la otra parte que daba como préstamo al país, ¿no? Para un plazo de 25 años con interés muy bajo. Pero se descubrió que parte de ese apoyo durante el gobierno de Martelly y hasta anteriormente también, pero principalmente el gobierno de Martelly, parte de ese dinero fue despilfarrado, ¿no? Partió en el camino de la corrupción. Y empezó una batalla sistemática contra el gobierno de Jovenel Moïse. Además, un tribunal decretó que, o decidió que también el presidente Jovenel había participado en la corrupción. Entonces, hubo, ¿no? Lo llamaban muchos el inculpado, ¿no? Bueno, eso, además, hay que decir ese punto. En Haití, la cultura democrática es muy débil. En general, en Haití, cuando hay un gobierno que no empieza a dar soluciones, la tendencia de la gente o la oposición es a correr a ese gobierno. Total, empezar con ese problema Jovenel Moïse. Cuando termina el mandato de la Cámara de Diputados y de una parte del Senado, el presidente no renovó la Cámara. Entonces, no hubo diputados, solo quedaron 10 de 30 senadores. Eso aumentaron los problemas y en 2019 se bloqueó el país durante meses y no cayó el gobierno por la intervención del gobierno norteamericano. Según cómo se manejaban los cambios en Haití, según la oposición, el mandato de Jovenel Moïse terminaba el 7 de febrero de 2021. Y él, como había empezado en 2017, decía que su mandato terminaba en 2022. Entonces, ha habido un movimiento fuerte y lo que agravó completamente la situación en Haití es que aparecieron en la arena política casi, bueno, contaron como 27 grupos de pandillas armadas que secuestraron, que han secuestrado, torturado, ¿no? Etcétera, ¿no? Que han creado pánico y terror en la población. Para algunos tenían contacto con el mismo presidente. En esa situación de debate, al final, todas las tentativas de diálogo no habían dado resultado, pero al final, un sector de la oposición llegó a un acuerdo con Jovenel Moïse para hacer un gobierno que se ocupara de las elecciones para ver si así, o sea, eso fuera una salida. Pero ¿qué pasa? El jueves de esa semana, ese gobierno, nuevo gobierno, con el nuevo gobierno debía entrar en función. Pero el martes en la noche asesinan al presidente. Ahí estamos. ¿Quién asesinó al presidente? ¿Por qué? Ahí es la gran pregunta. Ha habido informaciones que participaron muchos colombianos, etcétera, etcétera. Hasta arrestaron a muchos colombianos, los presentaron. Pero hay muchas preguntas, porque muchos de los colombianos estaban en el país antes.
todo el mundo o mucha gente habla de un montaje. Es la gran pregunta. Por eso no sabe qué va a pasar, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿cómo es posible que un presidente siempre tan bien protegido pudo ser asesinado en su casa sin que hubiera muertos ahí mismo en el terreno? Solo su cadáver, no había sangre, no había nada. Su cuarto es un cuarto blindado. Por eso, y entraron y lo mataron y herieron a su mujer. ¿Y dónde estaba su seguridad? Por eso, la pregunta es, ¿ha sido un golpe de Estado interno o un asesinato de gente de fuera? Porque dijeron que había un sector de la oligarquía con el que estuvo enfrentado el presidente que podía haber participado. Pero en general en Haití la idea es que la oposición en sí no haría nada en ese sentido. Entonces, ahí está la situación. ¿Y cuáles son las perspectivas? Pues muy difíciles de saber, porque primero, el primer ministro que había nombrado el presidente, no, dando de baja al anterior primer ministro, no tomó posesión, no juramentó su puesto. Y el primer ministro que ha sido renunciado por el presidente, ¿no? Se presenta como el nuevo gobierno, el gobierno provisional, que va a hacer las elecciones. Legalmente eso no tiene sentido. No tiene sentido. Y en Estados Unidos, una señora importante dice que reconocen a ese presidente y que él debe hacer las elecciones. Entonces, aquí lo paro por un momento para que lleguen las preguntas, ¿no? Para que la gente nos diga cuáles son sus inquietudes en cuanto a esa situación. Maestro, hay un artículo que escribe un tal Lautaro Rivara, desde Puerto Príncipe, y dice que déjeme buscar. Dice que en los últimos años se multiplicaron las evidencias de la connivencia de Moïse y el PHTK con el crimen organizado y las bandas armadas, según las investigaciones y denuncias de organismos de derechos humanos como la Red Nacional en Defensa de los Derechos de Haití, Humanos de Haití, y la Fundación G. Clair. Bandas que vale la pena subrayar han crecido exponencialmente, coincidentemente con el ciclo de removilización popular, en lo que hemos analizado como una suerte de solución paramilitar al problema planteado del establishment en una zona tan estratégica como la cuenca del Caribe. ¿Cómo la ve usted esto, maestro? Miren, hay muchas interpretaciones de la presencia de las pandillas armadas. No se ha hablado del crimen organizado que tiene presencia en Haití. Haití es un trampolín para la droga hacia Estados Unidos. Eso también, ¿no? Es un elemento de esa presencia, porque son grupos muy bien armados, ¿no? Es decir, que además bien presente en las redes sociales, hasta en la televisión. Hay algo ahí, uno se pregunta si es por la debilidad del ejército, bueno, es un ejército débil realmente, o la policía. En algunos casos que ha habido amenazas de enfrentamiento, parecía que los pandilleros iban mejor armados que la policía. Sí es cierto que ha habido mucha afirmación en ese sentido, porque se preguntan por qué no había una mayor reacción, o más firme reacción del gobierno frente al crimen organizado. Pero yo creo que es difícil establecer eso, ¿no? Bueno, si hay pruebas, ojalá que se puedan presentar, ¿no? Ha habido esa acusación. Desde el gobierno de Barthelemy se había hablado mucho de relaciones personales que tenía con gente supuestamente ligada al crimen organizado, ¿no? Entonces, eso no es imposible. Solo que si hay pruebas, sería bueno que las conozcamos, ¿no? Sí. Y la otra, parece que él mismo había acusado a las compañías eléctricas, creo que de Francia, son
bueno, una de las compañías eléctricas, no sé si todas, pero una de las compañías eléctricas que lo había amenazado al presidente. Sí. El 7 de febrero, en el Consejo de Seguridad, el expresidente, el difunto presidente Jovenel Moïse, habló de que había descubierto un complot para asesinarlo, ¿no? Y habían arrestado como 20 personas ligadas a ese plan. Sí, hubo una fuerte confrontación con un grupo responsable de la producción y distribución de la energía eléctrica en Haití. Ese es un tema importantísimo. Parte del programa de Jovenel Moïse, y que llamaba mucho la atención, de hecho, de todos los gobiernos que pasaron después, que llegaron después de la salida de los Duvalier, él fue quien puso más acento en ese tema. Decía que al final de su gobierno iba a haber electricidad 24 horas sobre 24, los 7 días de la semana, que para Haití sería algo extraordinario, ¿sí? Porque hace unos años, 2 o 3 años, había 5% de energía eléctrica en el mundo rural de Haití y como 30% en el mundo urbano, que es poquísimo, ¿no? Entonces, ese plan de Jovenel Moïse sí encontró cierta resistencia de un grupo de empresarios que vendía, a partir de instalaciones del gobierno, vendía la electricidad al gobierno a un precio elevadísimo. Entonces sí se produjo una altercación, una confrontación entre el presidente Jovenel Moïse y ese sector. No sabemos hasta qué punto podía llegar ese enfrentamiento, pero fue muy duro. Y ese sector naturalmente contribuyó también al movimiento, a los movimientos en contra del presidente. Sí, sí, entonces es posible que hay una posibilidad de que hayan sido los autores, porque estaba viendo también ¿cómo se llama? En Telesur, que ahí pasaron una noticia y que efectivamente hay 28 militares, bueno, exmilitares de Colombia que fueron contratados por una empresa, porque creo que existen estos grupos paramilitares en Colombia, que fueron exmilitares, y sí hubo algunos militares colombianos que decían que era una pena, pues, que el ejército colombiano se viera de pronto involucrado en asuntos como el asesinato de Moïse. claro. Y sí lo reconocieron ellos, que sí eran, ¿cómo se llama? Que sí eran exmilitares de Colombia, los que posiblemente habían actuado en contra del presidente Moïse. Bueno, ese punto merece esclarecimiento. ¿Sí? Hay cosas ahí que no son claras definitivamente. Como dicen algunos, ¿cómo explicar que una gente que acaba de matar al presidente van a un lugar no lejos de la escena del crimen a tomar ¿no? A estar tomando? Y si muchos de esa gente, bueno, algunos son ex militares muy entrenados, además que unos habían participado en Irak, en Afganistán, etcétera, que sí trabajan como mercenarios, porque sabemos que en el mundo hay empresas de mercenarios, ¿sí? Que muchos ejércitos de los grandes países, cuando van a ciertas guerras, pagan, ¿no? A ejércitos civiles, ¿no? Entre comillas, para participar, los lanzan en primer plan, para que no mueran sus soldados. Eso es, sí hay mercenarios, pero se dice también que algunos de los colombianos que estaban ahí estuvieron para apoyar al presidente Jovenel en la lucha contra el crimen, las pandillas. Lo que sí necesita aclararse, ¿cuántos realmente participaron y cómo participaron? ¿En qué participaron? Y todo eso, sí escuché a los comandantes jefes de policía de Colombia, dice que está colaborando a través de Interpol Internacional con el gobierno de Haití, están dispuestos a dar todo su apoyo.
Pero no sabemos cómo va a terminar ese asunto, porque es casi incomprensible, ¿no?, que esos señores, después de hacer un golpe tan grave, estuvieran cerca y los pudieran arrestar tan fácilmente. Algo no se explica, tal vez nos faltan informaciones, ¿no? Y la gran pregunta, ¿dónde estaba la seguridad cercana, la seguridad rapprochée del presidente? Tiene 2 cuerpos de seguridad en el Palacio Nacional. ¿Y dónde estaban ese día, esa noche? ¿Cómo pudieron entrar? Nada más matar al presidente, no matar a nadie más. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Tal vez es muy explicable, pero que venga la explicación. La otra pregunta que se hace mucha gente es, ¿por qué el gobierno norteamericano no le previno al presidente que iba a pasar eso? Porque todos esos movimientos de militares no van a pasar desapercibidos para un gran país como Estados Unidos, ¿no?, que tiene tanta presencia en Estados Unidos, en Haití, ¿no? Tal vez la explicación puede ser muy sencilla, pero no lo entendemos, porque el presidente Jovenel era un aliado del gobierno norteamericano, ¿no? El gobierno del presidente Jovenel no reconoció al gobierno de Maduro. Todo el mundo sabe que el pueblo haitiano, ¿no?, apoyó mucho a Chávez por el gran apoyo que dio a Haití. Es de los países que más ayudaron a Haití. Cuando murió Chávez, el cantante Martelly y su primer ministro fueron al entierro de Chávez con camisa roja, lo que marca el agradecimiento y el acercamiento. Pero ese gobierno presionado, ¿no?, porque se estaban muchos, ¿no?, firmas o presencia de gobiernos en contra de Venezuela, y ese gobierno participó como tal. O sea, es un buen aliado. ¿Por qué no recibió ningún apoyo en ese caso? Son preguntas que automáticamente la gente se hace esperando una respuesta satisfactoria. Oiga, maestro, profesor, hubo un momento en que le calentaron las calles al presidente. Parece que las manifestaciones eran demasiado fuertes contra el gobierno de Moïse, y también no se estuvo preparando un golpe blando desde antes porque también creo que también le decían que era un dictador. Sí, este tipo de dictadura, sí, hay cierta forma de dictadura ahí, ¿no? Pero no a un dictador, los que conocemos a Duvalier, etc. El hecho es que es un gobierno autoritario, que el presidente no organizó las elecciones para poder gobernar solito, no por decreto, ¿no? Porque no solo son no solo a nivel de parlamento, a otros niveles de la administración territorial del país, ya no hubo autoridad, ¿no? Entonces, el presidente era el único jefe de todo en el país. Sí hubo la calle, las manifestaciones eran extraordinarias, de diferentes sectores, religiosos, civiles y demás, participaron. O sea, la oposición a Jovenel era muy fuerte y realmente pudo mantenerse gracias al apoyo decidido y firme que decían el gobierno de Estados Unidos y algo que se llama el Core Group. Ese Core Group son unas embajadas en Haití que están prácticamente encima de la sociedad y encima a veces del mismo gobierno de Haití. Son las embajadas de Estados Unidos, Alemania, Francia, Brasil, representantes de la Unión Europea, del secretario general de la ONU, y me falta alguien más. Ese grupo de repente dice, eso se hace, el presidente no se va. Es decir, es increíble, y hay que subrayar ahí el problema de soberanía nacional en Haití. Desde hace tiempo, parte de lo que impide a ese país avanzar es una falta de soberanía. ¿Sí? O sea, los haitianos no tienen elementos suficientes para tomar sus decisiones en su país, ¿no?, por la intervención fuerte del extranjero, ¿no? Claro, también hay que decir, hay un problema también en la clase política haitiana que no es capaz de sentarse para hablar y crear un proyecto,
¿no? Con un denominador común, y que a partir de ese proyecto, ¿no? Presentarse a dialogar con fuerza con el gobierno norteamericano, ¿no? Hay tanta división, ¿no? Provocada por fuera, también provocada por la misma problemas de cultura política en el país. Hay un problema de cultura política extraordinaria en Haití. Todo candidato, todo líder piensa ser presidente. Y entonces, si yo debo ser presidente, voy a impedir que llegues tú, ¿no? Entonces, hay una dificultad enorme, enorme, para que los líderes políticos haitianos se sienten a platicar y lleguen a acuerdos pensando en el futuro del país. Eso falta muchísimo. Ha habido ciertos progresos recientemente, exactamente contra el gobierno de Jovenel, pero todavía falta mucho, porque esa oposición fuerte tuvo, algunos de los opositores muy conocidos se retiró, como diciendo, ahí no me encuentro. Pero esto debilita a esos movimientos donde el pueblo ha participado muchísimo, porque la pobreza ha aumentado, la crisis ha sido muy fuerte. En 2018 empezaron las manifestaciones por el alza al precio de la gasolina, ¿no? Y también de los precios de la canasta básica. En un país como Haití, cuando pasa eso, es terrible la situación, porque la pobreza extrema en Haití existe y tiende a aumentar, ¿no? Entonces, la gente sale por las cuestiones políticas y también por la cuestión de supervivencia, ¿no? Sí, ha habido muchísima gente en la calle y realmente hay un descontento enorme, ¿no? En cuanto al gobierno de Jovenel Moïse. Sin embargo, yo creo que no hay en la cultura haitiana actual la idea de asesinar al presidente, ¿no? Eso sonó, ¿no? Golpeó mucho a la población porque no se esperaba, ¿no? a tal salida, ¿no? A los problemas del país. Y pues qué complejo es Haití. Yo creo que una tesis como para aventarse ahí, bastante difícil, ¿no? Por la cuestión política, la cuestión social, porque, pues claro, la pobreza en Haití viene arrastrando desde hace muchos años, como en muchas partes de América Latina, ¿no? Que es una constante, y la pobreza va en aumento. En América Latina también en general, ¿no? Pero Haití es un ejemplo también de esta terrible mancha que es la pobreza. Y el presidente Moïse, pues sí, heredó también de toda esa complejidad de problemas sociales que ya venían desde hace mucho tiempo, ¿no? Difícilmente un presidente iba a enfrentar y resolver un problema histórico y estructural, ¿no? Sí. Hay un problema con el presidente Moïse. Es un hombre que no tenía un equipo propio, no tenía operadores políticos. Entonces, al final se ve solo, porque el mismo partido PHTK, Partido Haitiano Cabeza Raspada, PHTK, Parti Haïtien Tête Calée. La misma gente de ese partido no lo apoyaron mucho, porque sintieron como hubo un cierto distanciamiento con el presidente Martelly, que manifestó en algunos momentos su descontento con el gobierno. Podemos dar un solo ejemplo. Durante un carnaval, la esposa del presidente Martín Joseph pidió a la población usar menos groserías en el carnaval, ¿no? Decía, bueno, sí, se pueden divertir, pero era demasiado. ¿Y qué hizo Martelly? Martelly era un gran agente de carnavales, ¿no? Un artista mucho de carnaval también, que se vestía con su pantaleta y sus brasier y decía groserías, ¿no? Pues llegó frente a donde estaba, al stand donde estaba la presidenta, la primera dama y el presidente, y empezó a decir groserías. Como diciendo, aquí el que manda soy yo, ¿no? Y cuando los grupos tenían que, temprano en la mañana, que ya el último día de carnaval, hasta las 10 de la mañana también siguió Martelly con su grupo tocando, no entró,
no regresó, como para decir, yo mando aquí, ¿no? Entonces, ese problema también, ¿no?, le costó dificultades al expresidente Jovenel. Maestro, hay muchas, se habla de muchas pandillas, más de 70 pandillas o grupos armados en Haití, y ¿eso desde cuándo más o menos comenzaron a desarrollarse, a diseminarse en la isla, en Haití? Bueno, grupos paramilitares ha habido en Haití, conocimos el famoso Totomacut, y un grupo que también apoya, no no es lo mismo, pero también los quimeras que apoyaban al presidente Aristide, que no tenían tan armado, tenían otro modo de funcionamiento. Eso ha habido en algunos momentos de la historia del país, pero no puedo dar exactamente la fecha cuando empezaron a salir, pero crecieron, ¿no?, vertiginosamente esas pandillas, y además se presentaron con tantas armas, y además reconociendo lo que habían hecho, el pleito entre ellos, dicen, bueno, mañana vamos a matar a fulano, vamos a pelearnos con sultano, vamos a desaparecer su grupo, ¿no? Y también hubo sospechas de que ciertos miembros del parlamento tenían contactos especiales con esos grupos, las pandillas. O sea, se ve que tenían protección. ¿Quién sabe exactamente de quién? Pues tenían protección. Y han hecho un daño enorme. Han matado a mucha gente, muchos profesionales del país, jueces, ¿no? El presidente de la Asociación de Abogados mataron. Es decir, es una situación intolerable, inaguantable que había en el país, ¿no? ¿Y a quién le conviene que haya crecido estos grupos? Porque y comentaba un analista la otra vez también en ¿dónde era? Una televisión española, que dice, podrán no tener casa, vivir en casas de cartón, pero con metralletas de alto calibre, que cuestan miles de dólares. Dice, cuestan miles de dólares. ¿Quién se las otorga? ¿Cómo entra estas armas a la isla con impunidad? Dice, me recuerda mucho Rápido y Furioso aquí en México. Sí. Desde el gobierno de Martelly hubo, una vez se descubrieron armas de alto calibre que entraron y que que dijeron que venían de parte, bueno, no hay pruebas, ¿no?, de un alto funcionario del gobierno de Martelly, ¿sí? Y ya sabemos que en Estados Unidos esas armas se venden fácilmente, ¿no? Se venden como pan, ¿no? Entonces, con dinero no hay dificultad, pero generalmente, ¿quién compra esas armas? Claro, después, con tanto dinero que recuperaron de los secuestros, porque a veces secuestraba a una persona y pedían $200,000 americanos. Es extraordinario, es increíble. Además, con una arrogancia extraordinaria, ¿no? Y lo que pasó, ¿cómo se llama uno de los jefes, porque se supone que se hizo un movimiento desde el gobierno para desarmar a esos grupos. Y hubo como un acuerdo entre diferentes grupos. El jefe de ellos se llama Barbecue, como, ¿no?, el barbecue de las comidas, ¿no? El Barbecue hace poco salió una declaración con un grupo de gente súper armada para decir, ya vamos a hacer la revolución, ¿no? Y que dice, vamos, todo mundo que se arme, no saquen sus armas, vamos a golpear a los grupos de los ricos. Y dijo, no vamos a quemar cualquier casa ni cualquier coche. O sea, dio las marcas de coche que había que quemar, ¿no? Y se lanzaban a destruir, ¿no? O lanzar también la consigna para destruir tiendas y demás. Eso es grave en Haití. Hay ese problema en el uso que se hace de cierta violencia en el pueblo de Haití, pero sobre todo en ciertos líderes, ¿no? Cuando la independencia de Haití, hubo un momento que la consigna era cortar cabezas y quemar casas, ¿sí? Porque por la crueldad de la colonización francesa, por lo tanto daño que había, y realmente para sacudirse de esa
presencia, fue una consigna de aquella época, ¿no? Y en esos días también ciertos líderes retoman eso. En Haití no hay que cortar cabezas, hay que juntar cabezas, ¿no? Para construir, ¿no? No hay que desquemar casas, hay que construir. El problema de la vivienda en Haití es terriblemente grave, ¿no? Pero hay esto, y además otro problema que hay en Haití, la gran pobreza, hace que hay muchas personas disponibles para cualquier tarea, ¿no? O sea, muchos líderes para hacer manifestación en Haití. En los últimos la gente salió solita, ¿no? Pero muchos líderes en Haití para hacer manifestaciones tuvieron que sacar la lana. En el mismo gobierno de Aristide, que es súper popular hasta el día de hoy, por el momento la gente no iba a las manifestaciones y les daban dinero. Cuando se descubrió que había cierta corrupción en el gobierno mismo, la gente dijo, si esos señores pueden tener dinero, nosotros también queremos para ir a las manifestaciones. Sí, la gente decía, no nos pagaron, no salimos a manifestar, nos pagan. Eso habla de la complejidad de la situación en Haití, ¿no? Esa miseria, esa pobreza enorme es un obstáculo, ¿no? A una organización sistemática, a una conciencia política. O sea, el primer paso que hay que dar es golpear esa miseria extrema, esa pobreza extrema en el país. Y la corrupción que está. Hay una corrupción en Haití insoportable, ¿no? Si ve uno, por ejemplo, a nivel de gastos gubernamentales, los diputados y senadores en Haití son príncipes encantados, ¿no? Tienen dinero, bonos de todo, coche, último modelo, teléfono, todo en un país tan pobre, ¿sí? Entonces, esa corrupción hace un daño y la impunidad también que existe, ¿no? Para mantener el pueblo en su situación donde está. Y la gente, muchos candidatos en general, aún con los mejores discursos, su idea es llegar, ¿no? A ganar ese dinero, ¿no? Aprovechar ese botín que es la caja pública, ¿no? Eso es parte de la complejidad de la situación en Haití. Entonces, como dice el dicho, el asesinato del presidente Haití fue a río revuelto. Exactamente, pero yo creo, decía, plantean, ¿es golpe de Estado o simple asesinato? ¿Por qué dicen golpe de Estado? Porque parece que viene de adentro mismo, ¿no? Esa falta de protección al presidente, por ejemplo, ¿no? Es inexplicable. Tal vez es explicable, tal vez faltan elementos, sí, pero aparentemente inexplicable. Que murió solito, ahí nada más, y su mujer herida. ¿Cómo entender eso? Dicen que decían que eran la DEA, pero bueno, nadie va a llegar, soy de la DEA y quítate. Pues no, como que es un poco difícil de aceptar. Esperamos que nos lleguen las explicaciones, porque eso también nos va a permitir entender qué va a pasar después. Porque el gobierno norteamericano dijo que sí, quiere que también se hagan las elecciones el 26 de septiembre. La oposición no quería porque no había condiciones. No había condiciones, tanta violencia, tantas armas en el país. La gente no va a votar. En elecciones anteriores había tantos disparos en la calle, también tantas amenazas que la gente no fue a votar mucho. Vimos cómo Jovenel ganó nada más con 500,000 votos. 500,000 votos. Es decir, y ganó, ¿no? Porque la mayoría de la gente no fue a votar. La gran mayoría de la gente capaz de votar no lo hicieron. Entonces, para que Haití salga necesitamos un mínimo de Estado de Derecho, ¿sí? Que en el pueblo se pueda escuchar la voz del pueblo, ¿sí? Que pueda haber elecciones democráticas, ¿sí? Pero desgraciadamente gobiernos extranjeros, gobiernos externos se meten en la política haitiana e imponen su voluntad. Dicen quién puede ser presidente o no, ¿sí? Eso es grave. Esperemos, y yo digo mucho, que en Estados Unidos haya una reconsideración de las relaciones con Haití, ¿no? Porque definitivamente su actuación en la política haitiana no es de lo mejor. Claro, hay presencia de organismos que ayudan bastante, hay una ayuda, una parte positiva de la ayuda, eso hay que reconocerlo,
¿no? Además, en muchos aspectos, en formaciones, becas, hay eso también, ¿sí? Pero la cuestión esencial, que es la dirección del país, la orientación, ¿no? de sus políticas públicas, eso debía dejarse a los haitianos. Y hay una manera en Haití fácil de presionar a la clase política, es quitarle la visa a los políticos. La primera amenaza, si te portas mal, ya no tienes visa. Y como casi todo el mundo tiene una familia en Estados Unidos, sus hijos estudiando, cosas por el estilo, más vale portarse bien, ¿no? Es parte de la complejidad, ¿no? Entonces, y a veces también los dirigentes haitianos no han tenido parte de su cultura política la capacidad, ¿no? La capacidad de reunir diferentes fuerzas, de hacer realmente un acuerdo nacional que es tan importante, ¿no? Porque si hubiera ese acuerdo nacional, sería más fácil negociar con los interlocutores internacionales, ¿sí? Pero no la hay, desgraciadamente, y ahí hay una parte de la responsabilidad que es de los líderes políticos haitianos. Fíjate, Moy, aquí lo vivimos en México. Tú que vives aquí en México también conoces la realidad de la realidad mexicana. ¿Te acuerdas que la miseria llegó a tal grado, también aquí en México, que tenían unos cinturones de miseria? Bueno, los existen todavía, no digo que se hayan terminado, por lo menos ya hay expectativas de sacar adelante a esa miseria, ¿no? Ya hay planes, como dices, ya existen políticas públicas en dirección a resolver la miseria, ¿no? Por lo menos ya hay esa intencionalidad de sacar el país de la miseria. Pero recuerdo que había personas, y esto por el 2011 se sabía, que había personas que eran capaces de matar por 500 pesos. O sea, estaban así las cosas. Esto provocaba una andanada de violencia y una miseria aún más profunda. Nos íbamos cada vez enterrando más. Antes de llegar a Andrés Manuel, no había esperanzas y la situación de la pobreza parecía no tener salida. Y el Estado de Derecho andaba de vacaciones. No existía en México. La violación a las leyes eran sistemáticas, eran sistematizadas. La justicia, pues, no se le veía por ninguna parte, ¿no? Entonces vivíamos en una terrible desesperanza en aquellos tiempos, hasta que en el 2018 cambia la situación. Yo veo lo que tú me comentas de cómo la miseria está provocando en Haití, y yo creo que ese es el problema principal, y ahí se derivan todos los males, porque finalmente no hay derecho, no hay Estado de Derecho, no hay nadie que pueda sacar al país, porque la misma gente, incluso parece ser que ni creen en los políticos. Por lo que tú me dices, ya la gente, parece ser, por lo que me comentas y por lo que he escuchado, parece que la misma gente ya como que les da lo mismo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y es una normalidad para mucha gente la pobreza, ¿sí? Es decir, y eso a todos los niveles sociales, como siempre ha habido pobreza, aun cuando ha aumentado, bueno, así es, ¿no? Y además tenemos una epidemia de sectas religiosas. Es parte de los problemas de Haití. Casi en cualquier, ¿no? Cada 2, 3, 4 calles en esta zona hay una iglesita, ¿no? Que le dice a la gente que lo importante es salvar su alma, ¿no? Y además que Dios tiene una solución para todo el mundo, Dios tiene un plan para todo el mundo. Y estamos en un país donde después de 217 años de independencia, casi la mitad de la población es analfabeta. Ese problema no ha sido resuelto. La mitad, prácticamente, de la población haitiana no sabe leer y escribir.
Eso no se le puede achacar a los extranjeros. Esa es la mala gobernanza interna, ¿no? Es decir, no ha habido esa voluntad, ¿no?, de decir, eso es un tiempo, eso fue una de las banderas de la izquierda que dejó de hablar de eso. Dejó de hablar completamente de eso y es grave. No puede uno, en 2021, que haya tantos analfabetas en un país, eso es intolerable. Eso es un bloqueo sistemático a toda perspectiva de desarrollo, ¿no? Y son temas elementales. Entonces, si se pudiera parar, si se quisiera parar la corrupción y los recursos del Estado no fueran a esos problemas prioritarios, Haití podría avanzar bastante, ¿no? Y además, con un buen proyecto, porque se mantiene Haití en gran parte por las remesas. Como en todos los países de América, los que están en Estados Unidos tienen una gran solidaridad con sus familiares y mandan dinero, ¿no? Y eso ayuda muchísimo. Si no fuera así, quién sabe qué sería de Haití, ¿eh? Y entonces, hasta ese canal podría ser, utilizando el apoyo de la diáspora haitiana, es algo que no se ha planteado suficientemente en serio, la participación de la diáspora haitiana al desarrollo del país. No se ha podido votar hasta el momento la participación directa de la diáspora en el Parlamento. Por cierto, la constitución que hizo Jovenel, claro, que nadie acepta por las condiciones como se hizo, tenía ese punto, que la diáspora tenía que participar en la dirección del país. Eso me parece muy importante. Es importantísimo porque el país vive muchísimo de los aportes de la diáspora, ¿no? Pero sí, es grave el problema. Al mismo tiempo que ese aporte tiene su aspecto negativo, hay mucha gente que se vuelve parásita esperando el dinero de fuera. Y como que la idea que la solución va a venir de fuera también, que pasa mucho en cierta forma de inmigración, que hace que mucha gente que podía ser una fuerza de lucha interna, claro, es difícil soportar la situación de violencia y pobreza. La gente dice, bueno, ya que sobrevivir nos salimos. La gente expone su vida. Pero también es una fuerza que se va como potencialidad para una lucha de cambio interno, ¿no? Y eso es en toda la migración latinoamericana, ¿no? La situación es tan grave que la gente no soporta más, ¿no? La gente quiere trabajar, ¿no? La gente quiere trabajar, quiere sobrevivir y sale. Pero, y además, cuando hay movimientos fuertes represiones, entonces dice, bueno, si aquí adentro no podemos manifestarnos, no podemos exigir para que nos escuchen, si la solución está afuera, ¿no? Y van a crear riqueza en otro lado y mucha gente sale, son gente preparada, gente con mucho dinamismo, mucho con voluntad de progresar y tiene que dejar su país, ¿no? Eso, ahí también se da otro factor de empobrecimiento, ¿no? En Haití, segurísimo que hay más especialistas técnicos o universitarios haitianos fuera que en Haití. Se ve el caso, por ejemplo, de los médicos preparados por Cuba. Cuba ha ayudado a Haití de manera extraordinaria. Pero regresando al país, muchos cubanos no encontraban trabajo, y estos médicos no encontraban trabajo. Y muchos tuvieron que salir. Porque, y es terrible eso, ¿no? Los mejores cuadros, bueno, muchos de los mejores cuadros salen del país para buscar el pan en otro lado. Y que algo hay que hacer. Bueno, voy a leer los comentarios de los compañeros del chat y luego continuamos. Ahí la gente va a hacer preguntas y va a dialogar contigo, man. Sí. Bueno, Gali Juárez envía un saludo, igual Ignacio Estrada. Pedro Hernández es el que dice, pregunta, ¿qué hacemos con Haití? Bueno, primero yo diría, una primera manera de ayudar a Haití es hacer lo mejor en su propio país. Número uno, ¿no? Ser buen ciudadano en su propio país ya es una manera de ayudar a Haití. Porque el progreso de cada país en América Latina contribuye, jala un poco, sobre todo en el marco de la cooperación sur-sur. Haití ha recibido mucho apoyo de México, ¿no? Los gobiernos mexicanos en general han dado un gran apoyo a Haití
y a veces fue la misma incapacidad de los gobiernos haitianos para aprovechar ese canal de ayuda que ha explicado una, una, una que ha explicado que la ayuda no haya sido mayor, pero sí ha habido buena cooperación de México con Haití. Entonces, la primera cosa. La segunda cosa que se puede hacer para ayudar a Haití es tratar de informarse sobre qué pasa en Haití. Hoy en Internet ponen en Google cosas, Haití, encuentran toda la información, ¿no? Eso sí, y dar a conocer. Y no solo Haití, con todos los países de América Latina, necesitamos el acercamiento de América Latina. Necesitamos ser pueblos hermanos, no solo en el discurso. Los pueblos hermanos, ni sabemos nada de los demás pueblos, de su cultura, de su arte en general, ¿no? De sus realizaciones, de sus luchas, no sabemos. No podemos contar con la gran prensa, porque la gran prensa vende principalmente lo escandaloso, ¿no? Y lo que atrae la curiosidad. Pero problemas fundamentales, de eso no van a hablar mucho, ¿no? Y eso debemos saberlo y darlo a conocer, ¿no? Y eso es son maneras para mí de ayudar a Haití. Perfecto. Javier Gómez Telles manda saludos, igual que el compañera Gali Juárez, o compañero, dice saludos cordiales, profesor Luis Torcé. Gracias por compartir con nosotros este espacio. Y bueno, y luego continúan. Connie EPR también envía saludos. Siempre está ella, la compañera pendiente, siempre está entrando y mandando saludos, recibiendo a los compañeros como Cali Juárez y varios que siempre están al pendiente. Raúl Sarabia dice, toda nuestra solidaridad con Haití. Es muy cierto, los medios son los principales causantes del hambre y la opresión en el planeta. Dice, es muy poco, dice Raúl Sarabia, es muy poco lo que los pueblos saben de los pueblos. De lo que estás diciendo, maestro. Dice Betzabel Reyes, dice, muy interesante, envía saludos también. Dice Connie FR, la religión como forma de sometimiento a los pueblos más pobres e ignorantes. Hortensia Pérez, adelante. Hay que subrayar que hay corrientes en las religiones, por ejemplo, la religión católica, que un sector ha contribuido mucho a la opresión de los pueblos, ha tenido sectores muy progresistas, como la teología de la liberación, y todavía dentro de la Iglesia Católica hay mucha gente que está con los pueblos, que está luchando para un mundo mejor, definitivamente, eso no hay que olvidarlo. Sí, muchas veces a nivel de la jerarquía, el mismo Papa hoy es un hombre progresista, definitivamente, ¿no? En un medio muy conservador, que no puede hacer demasiado, ¿no? Pero sí es un hombre progresista. Sí, muy bien. Dice, en un país que haya muchas iglesias por seguridad, no adoran al Dios verdadero, y eso le encanta al enemigo, o sea, Satanás, porque las personas, por el ser humano, adoran como quiere, no como Dios quiere. Bueno, Rosy Almanza envía saludos, sí, y luego la compañera Hortensia Pérez Zamora también envía saludos, siempre también están al pendiente. María Guadalupe Quintero dice, yo apoyo apoyo en Haití. Sí, hay que solidarizarnos siempre con todos los pueblos del mundo, pero ahorita nuestros hermanos haitianos lo necesitan. Necesitamos la solidaridad y sobre todo estar al pendiente, porque acuérdense, porque si viste ahora una nota en un tweet, bueno, no sé si fue ahora o ayer, de este chayotero que se llama Raimundo Rivapalacios, que dice que Andrés Manuel debe poner sus barbas a remojar por lo que pasó en Haití, porque, o sea, dice, prácticamente es la misma situación que Moïse, ¿no? Entonces es terrible la... Sí. No hay ninguna comparación definitivamente. Eso, bueno,
ni hay que comentar. Dice Tamal Anarquista, una duda, ¿el magnicidio fue responsabilidad del gobierno de Estados Unidos? Tengo esa impresión, pero no estoy seguro. Pues no podemos decir nada al respecto, porque hay investigaciones en curso, ojalá sigan bien y sabremos de dónde viene, ¿no? Porque hay preguntas que merecen respuestas. ¿Por qué algunas cosas pasaron y otras no pasaron? Vendrán respuesta. Sí, dice Víctor Lim, después de saquear a los países colonizados, tienen que pagarles por su independencia. Increíble. ¿Sí? Esto por lo que comentabas cuando Haití se independiza. Oye, sí que fue que fue un cobro desmedido, ¿no? Así es, Lo que no debería haber ningún cobro, ¿no? La gente luchó, peleó por su independencia, después todo el saqueo que hizo Francia contra en Haití. Haití fue la colonia durante mucho tiempo, la colonia más próspera de Francia en el mundo, ¿no? Gran parte de la riqueza de Francia fue construida a partir de lo que sacó de Haití. Y basta ver las cifras que existen, ¿no? Extraordinario que sacaron de Haití y son en gran parte responsables de la pobreza actual como herencia colonial, ¿no? Sin quitarle la responsabilidad a los dirigentes haitianos, eso siempre hay que decirlo, ¿no? Sí. Sí, y yo creo que, bueno, las preguntas que te voy a hacer van a ser al final, pero después de que lea a los compañeros del chat, dice, lo mismo con el líder de Tasmania, se negó a las vacunas para su pueblo porque sabe bien que son letales y los asesinaron. No entiendo qué es. Yo no entendí. Bueno, saludas de Hilda Gorjón, dice Norma Soto, en América los gringos son amos y señores, ¿podremos ser libres alguna vez? Claro, claro. Vimos lo que pasaba cuando había ese grupo de gobiernos progresistas en América del Sur. Había una gran solidaridad de esos gobiernos, un acercamiento de los pueblos que dejaba ver la perspectiva de una mejora general de la situación. Esas experiencias deben volverse a repetir, ¿no? Que la gente, que haya gobiernos progresistas que se apoyan mutuamente y que los pueblos se conozcan y se solidarizan, ¿no? Entonces yo creo que sí es posible, podemos salir, va a costar, ¿no? Necesitamos la participación de todos los ciudadanos que entiendan esa necesidad, pero sí, y mejorar. Vemos como algunos pueblos de Asia han podido avanzar, ¿no? Pero hacían buenos gobiernos y buenos ciudadanos y buenos proyectos. Sí, a ver, lo que dice Xochitl, para mayor, por si hay alguna duda, se llama Xochitl. Muy interesante, sobre todo con explicación, que viene de un conocedor. Gracias. Dice la compañera María Olvera, un grupo de Colombia llamado Bloque de Rescate, que es el que dice que intervino en el asesinato. Y luego dice, buenas tardes, el magnífico Buzón Ciudadano, a su incansable equipo de trabajo y su poderoso chat analítico. Gracias, compañero. Siempre compañero Luis Torres y haciendo participaciones muy interesantes y nunca falta. Igual que Tila María, todos los que están aquí como Ricardo García, dice, ¿qué piensa de la situación de los colombianos que supuestamente asesinaron a Moïse? Como dije anteriormente, sería bueno saber exactamente lo que pasó. Probablemente ahí hay mercenarios, pero habría que ver bien la explicación, ¿no? Porque hay investigaciones en curso, esperemos que no se desvíen y que sepamos, porque no sabemos exactamente lo que pasó. Sabemos que mataron al presidente. ¿Quién la mató y cómo? Todavía no se sabe. Porque Sí. pregunta qué hacíamos. Porque nada más matan a él. ¿Dónde estaba tu seguridad? Por ejemplo. Mira, aquí lo que dice Tila María, yo lo que ya te comentaba, lo que dijo el desequilibrado Riva Palacios, dijo que Haití era un espejo para los mexicanos. Así es su mensaje subliminal y deleznable. Sí.
Dice, ¿cuál ha sido el papel de las ONGs en Haití? Haití ha sido llamado la República de las ONGs. Entonces, podríamos, grosso modo, hacer una diferencia de dos tipos de ONGs. ONGs que metieron en esos países con la idea principalmente de impedir, ¿no?, que haya mucha presencia del Estado en la economía, como para impedir que el Estado participe. Hasta muchas ayudas que dan a Haití pasan para las ONGs y sin control, ¿no?, del gobierno. Eso sí ha sido terriblemente negativo para el país. Al mismo tiempo, hay ONGs que hacen un buen trabajo, muy buen trabajo, y eso hay que reconocer siempre. Hay muy buenas ONGs que hacen buenas investigaciones, que hacen buenos proyectos y ayudan y forman a la comunidad. Eso hay que decirlo siempre, porque hay tendencia a generalizar ciertas cosas que no se debe hacer, ¿sí? Hay ONGs y ONGs. Habría que partir del trabajo de cada grupo determinado, de sus resultados, ¿no?, de sus informes a la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, hay ONGs, no quiero citar ninguno, pero que he visto, bueno, sí, por ejemplo, el trabajo que hace Oxfam para denunciar la desigualdad en el mundo, para mí ¿no?, es muy apreciable, ¿no? Hacen, ¿no?, dan los datos, hacen informaciones cada año sobre lo que pasa en el mundo. Eso ayuda mucho para orientar políticas públicas, para que la gente sepa cómo está el mundo. Y hay otros, ¿no? Hay muchas que sí. ¿Y cuáles son las ONGs? Algunas ONGs que tú puedas identificar que han, pues que han provocado nulo, o sea, que estén provocando detenimiento de la intervención del Estado en asuntos que le competen. No puedo citar alguna en particular, pero es parte, se ve que es parte de un proyecto que para sacar, bueno, que va mucho con el neoliberalismo, sacar al Estado lo más posible de la jugada. Eso es parte del neoliberalismo. Había anteriormente, pero hubo, en caso de Haití se ve muchísimo. Unos dicen, bueno, damos el apoyo porque hubo mucha corrupción. Sí, hay mucha corrupción, pero la corrupción viene de muchos lados, ¿no? Y exactamente, quien da la ayuda podría crear condiciones para que no haya corrupción, para ver exactamente cómo se usa la ayuda, ¿no? Eso se podría hacer si fuera realmente el problema. Dice Antonio Silva, ¿la visita de jefes estadounidenses a Colombia es coincidencia? Y le agrego la incógnita, ¿empresas colombianas financiaron todo o parte del magnicidio? Habría que esperar y ver si hay, ¿no? ¿Cómo puede uno saber? ¿Y quién sabe si las empresas colombianas realmente financiaron alguna cosa? No sabemos. Como más o menos, ¿cuáles son las hipótesis más, más destacables del asesinato, perdón, del presidente Moïse? Hay tantas que ni me atrevo a hablar. Hay muchas que viene del mismo gobierno, que viene de gente del gobierno anterior, ¿no? Hay muchas cosas que inventa la gente también, ¿no? Que el choque con ciertos sectores de aquí haitiana también responsable, ¿no? Que tiene que ver con las próximas elecciones, que un grupo quiere controlar completamente el aparato para que en las próximas elecciones llegue cierto candidato que ya tienen preparado. Bueno, esos. ¿Qué hay de fantasía o qué de realidad? No sabemos. Dice, nada nos extraña, dice con IBPR, después de darnos cuenta de lo que ha sido capaz de hacer la oposición en México. Una mafia de lo peor y capaz de todo para tener el control para sus intereses. Dice Alina Torrero, felicidades al señor Dorsey, es una oportunidad escuchar a alguien como él. Saludos desde Panamá. Saludos, gracias. Sí, Paula Facardo, un día todo saldrá a la luz. En ese asesinato hubo mano y hay mano negra, me imagino, y que hay que identificar. Dice Joe Serrano, saludos desde Querétaro, desde la Internacional Querétaro, todos los del chat, bienvenidos.
Híjole, es que está muy interesante este tema, de la verdad. Dice, yo Serrano, por lo poco he visto en los medios, deduzco que el pueblo haitiano no quiere limonas, quieren trabajo y bueno, pues es, es, aquí nos está comentando el compañero, dice Martino Bianchi, dice, muchas gracias, Moisés, gracias, te mando un saludo muy afectuoso, el compañero del buzón, un saludo, Martino, también Rosy Almanza, toda nuestra solidaridad para el pueblo haitiano. ¿Sí la conoces a Rosy? Sí. Bueno, te mandan saludos desde Argentina. Bolívar Ochoa dice, en un país que hay muchas iglesias por seguridad, no adoran, ya lo había dicho. Es que luego yo creo que lo repitió o yo regresé a donde mismo. Regresé al punto. Dice, este es el link del Zoom para mañana a las 7:09 m. Dice que van a tratar el tema. No sé. Yo creo que se equivocó pero bueno. Gracias por de todos modos. Yo creo que nos quiere invitar a ese tema. Dice Gloria Luevano Pérez, sobre todo en pueblos indígenas, dicen que si nos quitan la guadalupana es más fácil dividirnos. Dice Conieferes, yo eso quisiera, ese inútil corrupto de Riva Palacios, el señor presidente AMLO tiene otra situación muy diferente. Gloria Luevano Pérez, el plan de los gringos para someter al pueblo latinoamericano es por medio de la religión. Por eso tienen tiempo promoviendo sus famosos campamentos de verano. La revista oficial del gobierno colombiano Semana informa que los militares colombianos estaban salvando al presidente haitiano. Hay una versión así que habría que considerar, habría que ver que hay de los colombianos que más bien estaban para proteger al gobierno. Habría que verificar. ¿No? Dice Alonso Teja Cunningham, el abrazo solidario desde Monterrey, México, para el pueblo haitiano. Muy interesante. Xochitl, la muerte del presidente haitiano es una amenaza del imperialismo gringo para América Latina. Pues yo no diría tanto. A cada país tiene condiciones específicas. Sí, en la historia de nuestros países ha habido presidentes muertos en condiciones dudosas, ¿no? Perdón, de Torrijos, de Roldós, etcétera, ¿no? Pero no veo nada. Además, era un aliado del gobierno americano. No entiendo muy bien. Pero no sabe uno. Sí, es medio complicado, ¿verdad? Hasta que no tengamos más avances en esto, pues vamos a ir dando con el hilo, ¿no? Una pregunta después de todo este complejo mundo, de esta situación de Haití, de ese contexto tan complicado, tan complejo, hipotéticamente hablando, si tú fueras el presidente o si tú fueras el presidente de Haití, ¿cuáles serían las primeras medidas que darías? Wow. Bueno, en esa circunstancia actual. Sí, partiendo de lo que estamos viviendo ahorita. Yo digo, la idea pasa por juntar las fuerzas. Lo que dijo Jovenel al llegar, dice, juntos podemos resolver los problemas. Eso decía Jovenel y tenía razón. Pero él no trabajó lo suficiente para que pasara eso. Y tampoco había tanta disponibilidad de la oposición. Para mí hace falta eso. Hace falta unir las fuerzas progresistas del país. Eso es fundamental. Fundamental pensar Haití y sus problemas, entender lo grave de la situación de Haití, ¿no? Luchar contra, poner de acuerdo sobre un programa de contra la corrupción de entrada, ¿sí? Y además
hacer una nueva relación privado-público, ¿sí? Porque hay una corrupción mucho, donde la empresa privada en Haití, un sector, es base también de la corrupción, ¿sí? Hay, por ejemplo, decían que a veces en la aduana, quien nombra el director era alguien de la empresa privada, ¿sí? Etcétera, ¿no? Que en muchos lugares claves presionan al gobierno para que haya tal o cual responsable o director. Entonces, eso es fundamental, y además que haya realmente un proyecto, que en muchas partes del gobierno, que haya en el gobierno gente con competencia y conciencia, ¿no? Eso es importante también, porque hay ahí, como en otros países, ponen a los cuates en muchas chambas, muchos puestos, porque se considera como chamba, puestos solo para darle trabajo, en vez de que luchar para que haya trabajo en el país, para que inversiones privada y pública, y ahí es donde en Haití hay un problema por la demagogia de ciertos líderes en Haití, que acusan mucho a los comerciantes y empresarios siro-libaneses en el país, ¿no? Libaneses en el país, de todos los males, ¿no? La verdad, yo creo que hay que tener esa conciencia. Se necesita hoy en día la presencia de la empresa privada. Hay que negociar con ella. Claro, establecer ciertas condiciones, definitivamente, ¿no? Romper con la corrupción, ¿sí? Romper con la condición, crear condiciones de seguridad para sus inversiones, ¿sí? Por eso se necesita, porque se necesita trabajo en Haití, se necesita trabajo. No puedes luchar contra la pobreza y la miseria si no hay trabajo. Hay otras cosas que se pueden hacer, pero provisionar, ¿no? Para como mientras se llegue, ¿no? A los cambios fundamentales, ¿no? Pero sí hay que dar empleo, ¿no? Harías, por ejemplo, sacar primero de la miseria, de la pobreza al país. Bueno, no es sacar a Haití de la pobreza, no hay ningún botón que se pueda. Hay que crear condiciones para que se disminuya eso, ¿no? Entonces, formación, preparación, capacitación de la gente, crear condiciones para inversión extranjera, garantizar la estabilidad política, que es fundamental, ¿sí? Competencia de la gente, diálogo entre los sectores, que haya planes comunes, ¿no? Eso yo creo que es fundamental, y aumentar la conciencia política de la ciudadanía, ¿no? Disminuir muchas formas de violencia, pero la violencia en la familia haitiana es enorme, ¿sí? En Haití está muy atrasado en este punto. El machismo haitiano es extraordinario, ¿sí? Es terrible, ¿no? Entonces, todos esos problemas deben ser parte de un paquete global, de un proyecto para hacer avanzar el país. Reconocer los derechos de la mujer, ¿no? Tomar las leyes, primero que ocupen las mujeres las posiciones en el país, y que haya una educación sistemática desde la escuela para eso. Hace falta una reforma educativa tremenda en Haití. Valorar más la lengua creol, que es nuestro idioma nacional. Exacto. Muy, muy interesante. Es que hay mucho que hablar de este tema. La verdad es que sí. Dice, ese comentario es típico de la ultraderecha colombiana. Estaban salvando al gobierno. Así han justificado todos los crímenes cometidos contra nuestro pueblo. Yo entiendo ese comentario, pero cada caso es específico, hay que conocer cada caso, no se puede generalizar, ¿no? Hay que saber qué pasó específicamente en Haití, y nos falta información. Sí, dice José Luis Domínguez, ¿qué opinión le merece el papel de República Dominicana en la ayuda histórica para con Haití? Mire, la relación entre nuestros dos países es algo que debe tratarse bien, para el bien de los dos países. Ha habido mucha cooperación en algunos momentos y menos en otros. Ahí hace falta, a nivel de gobierno, realmente un diálogo profundo, y no solo gobierno, empresarios, para que mejore la situación entre los dos países. Por ejemplo, hoy, la República Dominicana le vende a Haití por, bueno, no sé, son cifras de hace uno o 2 años, por $1.000 millones al año.
y Haití les vende por menos de 100 millones de dólares, ¿no? O sea, la balanza comercial es muy deficitaria, ¿no? En contra de Haití. Pero ahí Haití debe, ¿no? Ahí hay muchas cosas que negociar y Haití debe hacer un esfuerzo de desarrollo para que cambie la situación. Y ahí hay mucho que negociar, porque también el mercado haitiano, que es el segundo mercado para la República Dominicana, es un mercado que no van a querer perder. Ahí, cuando pasa eso, ¿qué podría hacer? Uno, que no apoyen, ¿no?, ciertos desarrollos en Haití que le pueden hacer perder un mercado. Eso también hay que verlo. Pero otra cosa, si hay más capacidad adquisitiva en Haití, también van a poder vender más a los haitianos. O sea, hay posibilidad de tener acuerdos gana y gana para los dos países. Y esa debe ser la idea, ¿sí? Y aumentar las relaciones entre los grupos progresistas de los dos países, ¿no? Hay esfuerzos actuales, ¿no? Y hay una gran simpatía, un gran sector dominicana para los haitianos, porque hay muchísimos haitianos en la Dominicana que trabajan. Antes en la caña, actualmente mucho en diferentes sectores, por ejemplo, la construcción, ¿no? Ahí hay muchos haitianos, bien tratados en algún lugar, otros no. Y eso también hay que negociar, ¿no? Y hay que hacer más intercambios culturales entre los países para que se conozcan más los pueblos, se quiten muchos prejuicios. De todos modos, eso va a mejorar con la mejora de la situación económica y social en Haití. Es un punto esencial, ¿no? Porque mucha gente sale de Haití para trabajar en cualquier condición dominicana por la dificultad de sobrevivir bien en su país, aun cuando a veces sufren de injusticias o prejuicios de diferentes tipos, pero prefieren ir ahí porque ganan algo, porque las remesas que mandan de la Dominicana a Haití es importante, es que decirlo. Los trabajadores de Haití mandan también una buena remesa a Haití. O sea, es una relación actualmente donde hay ventajas para los dos países. Tal vez en la cuestión comercial y intercambios hay más para la Dominicana, pero son cosas que se pueden negociar y sentarse a hablar sin prejuicios, ¿no? Y con voluntad de que las dos partes ganen. Sí, la compañera María Núñez es la que mandó dice, es información al desnudo, un programa alternativo para mañana. Por eso le envié la información del Zoom y me gustaría que el profesor Mois, yo creo que tú, participara, pues es un programa de América Latina. O sea, que te había enseñado aquí, mira, este es un need para mañana Zoom, por Zoom. Solo que es muy temprano, ¿no? De 7 a 9. No, de la noche. Okay. Ay, tengo una reunión a esa hora. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues sí, a solo que te acuesten, a solo que a esa hora estés estés apenas despertando y trabajes de noche. No, de 7 a 9 mañana. Sí. Es 340, ¿verdad? Sí. Dice Quinta Región, un abrazo solidario desde Chicago. Gracias. Dice Jorge Clavijo, perdón. Es comentario, es típico de la ultraderecha que estaban... ya lo había comentado. Perdón. Es que me regresé y en eso pasó esto. Déjame ver. Es que acá luego se me brinca esto. Dice, el presidente de Haití denunciaría la red de pederastia que era punto crucial en Haití, ligado a McCabe. No sé, no tengo información al respecto. ¿No? Ok. Dice Luis Rodríguez, esto evitó la fuerza de paz de Duque, OTAN contra Cuba y Venezuela. Este es el objetivo, crear un vacío de poder. Pues no entiendo. Yo creo que el asesinato dice, esto evitó la fuerza de paz de Duque, de la OTAN contra Cuba. Bueno. A todo esto, la OEA no se ha pronunciado al respecto. No he visto. Deben haber condenado eso. Yo creo que todos los organismos internacionales condenaron ese asesinato. De hecho, no creo que haya un solo sector que no haya condenado esto.
¿no? Sí, ¿verdad? Pues Es condenable, es inaceptable, aun si uno estuviera en contra del presidente Jovenel, eso es inaceptable, ¿no? Y los que promueven eso, que dicen que pase a otros presidentes, son realmente fascistas. Hay que ser fascista para estar pensando que la solución es matar a los presidentes. sí, dice, estaría bien que todos los países de América Latina le ayuden, que hagan ayuda humanitaria a favor de Haití. Señor Dorsey, tras este vil asesinato, ¿quién tomará el mando del país? ¿Existe un vicepresidente que sube al mando? Creo que también ahí hay un conflicto, ¿no? Hay un problema con respecto a quién será de manera legal, parece que hay un vacío ahí, ¿no? También. Sí, el señor, siempre se me olvida su nombre, señor Joseph, él se autonombró presidente provisional y automáticamente fue reconocido por algunos países, ¿no? Y que tiene que hacer las elecciones. Pero eso no es legal, no hay base legal, porque él no era ya primer ministro, ¿no? No era primer ministro, nada más se ocupaba del changarro. No tiene ningún derecho a ocupar la presidencia en ese momento. Y lo que está pasando es que, por ejemplo, el primer ministro que había nombrado el presidente Jovenel antes del asesinato, no juramentó, entonces ahí hay un problema, ¿no? Que difícilmente resolver, ¿no? Legalmente, y debe haber un acuerdo. Yo estaba viendo que un grupo propone al presidente del Senado como presidente, ¿no? Bueno, también es un grupo específico. Y hay otro grupo que propone otra solución que no he visto, todavía me lo han mandado, pero no lo he abierto. Sí va a haber una discusión sobre quién va a ser realmente el presidente provisional que va a organizar las elecciones. Ahí segurísimo que los organismos internacionales que se creen con derecho de dictar las cosas en Haití van a querer imponer su decisión. Eso queremos, ¿no? Es decir, hay una falta de respeto muchas veces de este organismo para con Haití, ¿no? Uno se acuerda que como parte de las tropas de la ONU en Haití provocaron el cólera, ¿no? Pero durante mucho tiempo la ONU no hizo nada en especial ni quiso reconocer, ¿no? Pero recientemente sí cambió de posición y pidió perdón, ¿no? Pero a veces llegan a Haití como un país conquistado y no toman en cuenta los intereses ni la voluntad de los haitianos, desgraciadamente. Dice Luis Torres, el imperialismo capitalista supremacista ha atacado la República de Haití con más saña que otras sociedades por el pensamiento hegemónico racista, provocan más división y bloquean su organización. Yo creo que están en Haití como en otros lados. La cuestión es que los pueblos deben organizarse para poder responder, ¿no? Y defender su soberanía y darse a los gobiernos más capaces de defender sus intereses y ellos también movilizarse permanentemente para conquistar más derechos, ¿no? Sí, dice aquí un comentario de Alain Pamphil. Dile a Moisés que manda a la mujer su correo para que ella se lo mande la clave del encuentro. ¿A dónde se lo mando? No sé, es lo único que dice, no. Que me diga a dónde lo mando. No quiero mandarlo así en público. Exacto. Sí, que por favor, mira, si gusta te voy a dar mi teléfono, Alain Pamphil, y por ahí me explicas más. ¿Sale? Es decir, Alain Pamphil me parece que es haitiano, ¿no? Alain Pamphil. Sí. Yo creo que es haitiano. Y luego es que le doy mi teléfono y que me manda a mí, yo te lo mando el teléfono de él y todo, para que sea más y que te explique, ¿no? Que te explique bien, Muy bien. se pongan de acuerdo, ¿verdad? Muy bien, me da gusto.
Sí, bueno, y ya por último, Luis Rodríguez, apelar a la legalidad en donde nada es legal. Estos intelectuales no son pueblo, es el pequeño grupo de privilegiados, es mejor negocio ser víctima. Ay, no entiendo, yo creo que se ¿no? refiriera a Riva Palacios. Entonces, bueno, yo creo que es todo. Y el día de mañana vamos a tener el tema Haití, Perú y México en la ruta del golpe blando, análisis y reflexión con el comunicólogo de la República Santo Domingo, que ya lo conoces tú, Mois, ya lo conoces tú, es Domingo Guerrero, quien va a hablarnos de este tema mañana a las 12 horas en el Parque de la Colonia Postal. Recuerden que es en vivo, allí presencial en el Parque de la Colonia Postal, y de ahí mismo lo transmitimos en vivo por el canal del Buzón Ciudadano, y yo creo que esto es muy, muy bueno, ¿no? Para que ahí los esperamos. Y bueno, pues nos vamos despidiendo. ¿Algo que quieras agregar, Mois, para irnos despidiendo? No, muchas gracias por la invitación y espero que la gente que nos vio, ¿no?, se interese un poco más a Haití y, como digo, también se interese más a su propio país y que contribuyan a que haya ese acercamiento tan necesario entre nuestros pueblos. Yo creo que nuestra causa es justa, el porvenir nos pertenece si luchamos por él, si no esperamos que nos caiga ningún milagro del cielo, sino que trabajemos, que luchemos, que nos organicemos, que nos acerquemos, y yo creo que habrá buenos resultados. Gracias a Además, todas. además, yo vivo en la colonia El Porvenir, no se me olvida. Qué bueno. Bueno, entonces, también le mando un saludo a los compañeros de Radio Comunitaria, Hermanos Cerdán, quienes retransmitieron en vivo esta charla por aquel rumbo de Tehuacán, Puebla, y a los compañeros de Radio Nueva República, quienes lo hicieron lo mismo, pero por internet. Gracias a todos, nos despedimos, estamos en contacto, cambio y fuera.